y agradecemos que esta tarde se encuentre aquí con nosotros en el estudio Santiago Nieto Castillo. Santiago, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eli. No, bienvenido. Y luego también lo comentamos fuera del aire, en portada de la revista Proceso de esta semana sobre este llamado presunto fraude electoral. Y con eso entramos en materia directamente, Santiago Nieto. ¿Se está preparando un fraude electoral en este 2018? A ver, yo lo que creo es que se está preparando un proceso de manipulación y de condicionamiento de programas sociales. De eso a fraude, a mí la palabra fraude no me gusta. Y no me gusta porque, bueno, formé parte durante mucho tiempo de autoridades electorales y me consta el trabajo que se hace al interior del INE, de los OPLES, de los tribunales, de la FEPADE, de las fiscalías locales para poder blindar un proceso electoral. Lo cierto es que seguimos viviendo en un país con 60 millones de pobres. Lo cierto es que tenemos un país en donde solamente en 4 entidades federativas hay 10 millones de beneficiarios del programa Prospera, y lo importante para nosotros y para mí en lo particular, porque forma parte de mi propio desarrollo, ya sea en la academia o ya sea ahora asesorando un partido político, es tener condiciones absolutamente equitativas para la jornada electoral y evitar que la manipulación tenga algún efecto, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se evita esta manipulación del voto? Leíamos esta entrevista en la revista Proceso y dices, hay que bloquear, evitar esta compra y coacción del voto. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? Y ahorita si quieres ya nos platicas más sobre esta incorporación o apoyo a Morena. Sí, a ver, el tema es muy sencillo. Yo confío en las autoridades electorales, creo que México tiene un sistema electoral sólido. Han pasado ya más de 40 años desde la reforma de 1977 y fuimos construyendo instituciones que han ido funcionando de mejor o menor medida. Sin embargo, yo lo que planteo en esta hipótesis es que el fraude electoral no se da en la casilla. Yo creo que la casilla se instala bien, los votos se cuentan bien, son los ciudadanos los que cuentan los votos. Hay que cuidar algunas cosas, por ejemplo, el traslado del paquete electoral de la casilla al Consejo Distrital para que no sea una persona que fue tomada de la fila, sino que sea realmente un funcionario que fue capacitado por el INE para desarrollar esa parte, que es una parte ciega. Pero en general yo te diría, el sistema electoral funciona y funciona adecuadamente. El punto es cómo llegan los votos a las urnas, cuando estamos en espacios de amplia marginalidad y cuando hay personas que están dispuestas a vender su voto o personas que están dispuestas a comprar votos a partir del condicionamiento de programas sociales, la amenaza de suspender los mismos, esto sobre todo en espacios de alta marginalidad, ¿no? ¿Confiamos los mexicanos en las instituciones electorales? En este caso, ¿sientes que hay confianza ahora rumbo o de cara a estas elecciones? Yo creo que tenemos que confiar en las instituciones electorales. A mí hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, hay muchas sentencias... Es distinto a no confiar. Sí, exactamente. Ajá. Hay muchas sentencias del Tribunal Electoral, de la mayoría, también tengo que decirlo. Yo creo que hay una minoría de una magistrada, 2 magistrados que han hecho las cosas muy bien en el tribunal. Hay una mayoría de 4 magistrados, una magistrada de 3 magistrados, que en realidad sus sentencias han dejado mucho que desear. Tan mal están que tenemos al Bronco en la boleta. Digamos, esa se la debemos al Tribunal Electoral. Tarjeta indignado rosa. Ahora, además. Indignado. A ver, bueno, es impresentable. A ver, bueno, afortunadamente está, porque si no, no podremos reírnos tanto en este proceso electoral. Pero la verdad es que es lamentable que tengamos candidatos con ese nivel de discurso público respecto a los derechos de las mujeres, respecto a los temas de cómo sancionar o cómo generar un clima de paz y de seguridad en la sociedad mexicana, la ¿no? pena replicar. Te dimos seguimiento en la presentación de este estudio de Acción Mexicana contra la Pobreza, en el que daban cuenta, ya se lo decía hace unos momentos, sobre esta compra y coacción del voto, que tiene mucho que ver con ya hiciste las precisiones sobre el fraude electoral. Santiago, ¿quiénes? Si nos puedes abundar o resumir quiénes y cómo se está operando de manera directa, por parte de quién, esta compra y coacción del voto. Y si eso alcanza, sobre todo en este panorama donde las encuestas y las diferentes encuestas dan un margen tan amplio al líder, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no les alcanza. O sea, ¿cuánto podría significar el uso de padrones sociales? Porque yo distinguiría entre 2 cosas. Una cosa es la compra de voto, si una persona fuera de la casilla ofrece dinero. La verdad es que ahí
y pueden quedarse con el dinero y votar por el partido político que quieran. Hay cosas más sofisticadas que la operación Carrusel, donde llega alguien, se lleva una boleta, la llevan a la casa amiga, la votan por un partido, pero eso tampoco te garantiza que se deposite esa boleta electoral en la urna. Es decir, yo a la compra y coacción del voto no le veo problema. El problema está en el condicionamiento de programas sociales, porque ahí sí durante 1, 2, 3 o 6 años, semana tras semana, mes tras mes, le estás dando dinero a una persona, a una familia, y al momento que llegan las elecciones le recuerdas que gracias a ese apoyo económico, esa tarjeta efectiva, la tarjeta rosa, etcétera, ha podido comer, entonces se genera una situación de una sensación de lealtad y de que los ciudadanos, sobre todo, insisto, en regiones marginales, terminan votando en agradecimiento por eso que tendrían que ser derechos y que se consideran, o los gobiernos los venden como si fueran logros de los gobiernos o dádiva de los partidos políticos. Y un ejemplo muy claro, Sultepec o Lubianos en el Estado de México son dos municipios con los mayores niveles de marginalidad según Coneval, según INEGI, y ahí la votación que alcanza el PRI es 66-68% de la votación, cuando son los municipios donde tienen una mayor presencia el programa social Prospera. Y tenemos otros municipios muy grandes, muy importantes, Nezahualcóyotl o Texcoco, donde no tienes un porcentaje de beneficiarios de Prospera como sí están en estos espacios. Incluso en la entrevista lo dice, se está buscando a nivel nacional replicar lo que sucedió en las campañas en el Estado de México. Pero dices, no les alcanza entonces al puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que, a ver, no les alcanza, yo creo que el acondicionamiento de programas sociales podrá ser un 5% de la votación, pero lo importante es que ni siquiera ese 5% de la votación llegue a las urnas si es un voto que viola la libertad del sufragio. El voto tiene que ser absolutamente libre para que hablemos que estamos en un Estado democrático. Claro, y de ahí me paso al otro rubro, al otro tema. ¿Te incorporas o apoyas al equipo de la campaña de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador? Bueno, primero porque yo tuve tuve un desencuentro muy fuerte con la Administración Pública Federal, creo que es algo público y notorio, sí. Pero el punto tuvo que ver con algo que yo creo y desde lo cual trabajé en FEPADE o trabajé cuando fui magistrado electoral. Tiene que ver cómo generamos las mejores condiciones de equidad en la contienda electoral. Y platicando con el licenciado López Obrador encontré dos puntos de conexión. El primero es el combate a la corrupción. Creo que la corrupción empieza en los procesos electorales, empieza en el financiamiento ilícito, Odebrecht, empieza en las empresas fantasma, Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, la retención de salarios a los trabajadores, Chihuahua, Nayarit, es decir, la corrupción empieza en esos componendas que hay entre servidores públicos, dirigentes partidistas, candidatos, empresarios de grupos delincuenciales, que hacen que el país se descomponga ya en la administración. Y creo que esa es una parte que se tiene que atacar y en eso coincidimos el licenciado López Obrador y yo cuando platicamos en Tlaquepaque. Y el segundo punto tiene que ver con cómo mejoramos la calidad de la democracia. Alguna vez escuché a Felipe González, el jefe de gobierno español, diciendo que los seres humanos éramos iguales solamente en dos momentos. Al momento de morir, evidentemente, y al momento de votar porque nuestro voto valía lo mismo. Incluso al momento de nacer o al momento de educarnos, las cuestiones y las circunstancias son distintas. Por eso es tan importante velar por la igualdad del sufragio. Y esa igualdad del sufragio solamente se consigue cuando no hay compra de votos, cuando el voto vale lo mismo en cualquier parte de la República. Excelente, pues la verdad es que sí, ha sido de mucha utilidad que vengas a platicar con nosotros. Hay en casos de corrupción un caso muy pendiente y que seguramente debió ser parte de la plática, que es el caso Odebrecht. Sí. ¿Tu opinión acerca de esto? ¿Qué trabajos hay por hacer en ese caso? Hay mucho. A ver, yo cuando me quedé en la investigación de Odebrecht había solicitado asistencia jurídica internacional a 3 países, a Suiza, a Antigua y a Brasil, para poder tener datos respecto al flujo de recursos eventualmente a una campaña electoral. Lo que teníamos datos era que Marcelo Odebrecht en Brasil y en Nueva York se había planteado en juicios de naturaleza pública que se habían dado depósitos en efectivo a varias cuentas en Liechtenstein, en Mónaco, en Suiza, etcétera, en Antigua, relacionadas con el señor Lozoya. Y lo que necesitamos hacer es desarrollar esa investigación para ver si ese dinero que fluyó de 2010 a 2016 fueron o no a las campañas electorales. Para la campaña electoral de 2012 está prescrito, porque la propia norma así lo prevé, pero era importante saber si para 2014-2015, en la elección intermedia, habían existido recursos de procedencia ilícita, porque ese
ese fue el gran problema de las democracias latinoamericanas. Es decir, Odebrecht significó corrupción política en Perú, en Ecuador, en Venezuela, ¿Y aquí? en Pero ha habido Colombia. consecuencias ahí, ¿no? También aquí, pues ahí yo perdí mi chamba, ¿no? Sí. Dices, no, Raúl Cervantes dejó de ser procurador. Creo que sí hay un tema de consecuencias, pero lo que necesitamos hacer es que las consecuencias sean en el ámbito de lo penal, en el ámbito de lo administrativo y reencontrarnos como país. Así y creo es. que este es uno de los casos más importantes para poder avanzar en el próximo gobierno, en tener una lectura, no por venganzas, sino Es cumplimiento de las normas. Es que se especuló mucho que te incorporabas al proyecto de Morena en caso de ganar las elecciones para seguir trabajando en el caso Odebrecht. Sobre ese sentido, Santiago, ¿hay una plática, un acuerdo sobre trabajar en caso de ganar la presidencia Andrés Manuel? No, ni yo le pedí nada, ni él me ofreció nada. Entonces no hemos tenido ningún acuerdo de seguir trabajando. Yo creo que para mí, por supuesto que es importante seguir trabajando en los temas de democracia, en los temas de corrupción. Sin embargo, en este momento no tenemos nada. Además, me parecería de muy mal gusto tener la primera reunión que platico con un candidato a la presidencia de la República y decirle, oye, no, yo no voy por chambas. Yo soy un académico, espero seguir en el ámbito de la academia, espero terminar. Tu país, además, sí, ¿no? y estoy escribiendo mi libro de delitos electorales, mi libro de las memorias del fiscal incómodo, que espero pronto poderles presentarlo que en algún con momento ustedes. en una rueda de prensa me dijiste, sí, espero seguir siendo incómodo en ese caso en las administraciones. Mira, es poco el tiempo. Agradecemos mucho a Santiago Nieto que hayas estado con nosotros corriendo, pero logras compartir esto con nosotros y estamos ahí al pendiente y en comunicación sobre este caso. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.